Hola chicos. Antes de empezar la historia de hoy, solo un pequeño favor. Más del 90% de nuestros espectadores no están suscritos a nuestro canal. Por favor, suscríbanse para no perderse ninguna historia impactante e interesante. Vamos a comenzar la historia de hoy. Nunca pensé que estaría aquí, sentada frente a una hoja en blanco, tratando de ordenar los pedazos de mi vida para contar una historia que todavía me duele en lo más profundo. Siempre creí que mi matrimonio era sólido, que las promesas que hicimos aquel día eran reales y que el amor que compartíamos sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Supongo que una parte de mí quería creerlo a toda costa, incluso cuando las señales empezaban a gritarme que algo andaba mal. Me llamo Elena y llevo 14 años casada con Andrés. Nos conocimos en la universidad y desde el principio me atrajo su forma de ver el mundo. Siempre optimista, siempre dispuesto a hacerme reír, con una energía que parecía inagotable. Los primeros años fueron una aventura constante. Viajes improvisados, noches conversando hasta el amanecer, planes para el futuro que construíamos con ilusión. Era fácil pensar que nada podría separarnos. Pero con el tiempo, la rutina empezó a instalarse. No de forma abrupta, sino como una lluvia suave que poco a poco empapa todo sin que te des cuenta. Entre su trabajo, el mío, las responsabilidades de la casa y la crianza de nuestra hija, comenzamos a hablar menos y a mirarnos todavía menos. Yo intentaba mantener viva la chispa, organizando cenas, proponiendo escapadas, pero él parecía siempre distraído, con la cabeza en otro lado. Al principio pensé que era el estrés. Andrés trabajaba en una empresa de logística y a menudo traía preocupaciones a casa. Sin embargo, algo cambió en su manera de tratarme. Ya no me preguntaba cómo había ido mi día, sus respuestas se volvieron más cortas, más mecánicas, como si mi presencia le resultara un trámite. Una noche, mientras yo intentaba contarle una anécdota de nuestra hija en la escuela, vi cómo miraba de reojo su teléfono y sonreía. No fue una sonrisa cualquiera. Era esa sonrisa suave y cálida que antes me regalaba solo a mí. No dije nada. Me repetí que no debía exagerar, que quizá era un mensaje de algún amigo o una broma del grupo del trabajo. Pero la sensación de incomodidad se quedó ahí, clavada como una astilla. Con el tiempo, esos momentos se repitieron. A veces lo sorprendía escribiendo con rapidez, guardando el móvil apenas yo entraba a la habitación. Otras veces desaparecía al balcón para hablar por teléfono con la excusa de tomar aire. Lo que terminó de encender mis sospechas fue un fin de semana en que él dijo que debía ir a una reunión urgente un sábado por la tarde. Andrés no solía trabajar los sábados, y la empresa no era precisamente el tipo de lugar donde se convocaran reuniones de emergencia en fin de semana. Esa noche volvió más tarde de lo que había dicho, con una excusa vaga sobre un cliente difícil. Y, aunque no quise armar una escena, en mi interior algo me gritaba que esa historia no encajaba. Durante semanas me debatí entre la necesidad de saber la verdad y el miedo a descubrirla. Me repetía que lo importante era nuestra familia, que quizá era mejor no buscar problemas donde no había. Pero cada vez que veía cómo se apartaba un poco más de mí, cómo evitaba mi mirada, sentía que una parte de mí se rompía. Un día, mientras él estaba en la ducha, su teléfono sonó sobre la mesa de noche. No suelo tocar sus cosas. Siempre creí en el respeto mutuo, pero aquella vez la curiosidad fue más fuerte que mi propia voz interior. No desbloqueé el teléfono. No fue necesario. La notificación en la pantalla decía, no puedo esperar a verte esta noche, corazón rojo. Mi corazón se aceleró tanto que apenas podía respirar. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, y al mismo tiempo, un calor de rabia y humillación que me subió al rostro. No confronté a Andrés de inmediato. Guardé silencio, aunque por dentro estaba hecha un huracán. Necesitaba estar segura, no quería que me saliera con alguna explicación que me dejara dudando. Así que empecé a observarlo con más atención, a notar sus patrones, las horas en que estaba ausente, la forma en que cuidaba más su apariencia antes de salir a trabajar. Cada pequeño detalle era como una pieza de un rompecabezas que yo no quería armar, pero que ya estaba tomando forma ante mis ojos. Fue entonces cuando decidí seguirlo. No era algo que me enorgulleciera, pero la incertidumbre me estaba consumiendo.
Una tarde fingí que tenía una reunión en la escuela de nuestra hija y le dije que llegaría tarde. Lo vi salir de casa con su chaqueta gris y lo seguí a distancia en mi coche. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que pudiera escucharlo desde su vehículo. Lo vi estacionar frente a un café del centro y bajar del auto. A los pocos minutos, una mujer apareció y se acercó a él. No era alguien que yo conociera. Era más joven, con el cabello largo y oscuro, vestida con un estilo que parecía cuidadosamente pensado. Cuando Andrés la vio, su rostro se iluminó de una manera que hacía años no veía conmigo. Se abrazaron, y aunque no fue un gesto exagerado, fue suficiente para que la realidad me golpeara con toda su fuerza. Me quedé dentro del coche, observando cómo entraban juntos al café. No lloré en ese momento. Me sentía demasiado aturdida, como si todo estuviera ocurriendo en una película ajena a mí. Después de unos 20 minutos, los vi salir riendo, caminando tan cerca que sus manos casi se rozaban. No necesitaba más pruebas. Conduje de regreso a casa en silencio. Cada kilómetro se sentía pesado, como si estuviera cargando no solo con mi cuerpo, sino con todos los años que habíamos compartido, ahora teñidos de mentira. Cuando llegué, me encerré en la habitación y traté de pensar con claridad. Podría haberlo enfrentado en ese instante, gritarle todo lo que sentía, pero algo en mí decidió esperar. No porque quisiera perdonarlo, sino porque comprendí que estaba a punto de entrar en una guerra silenciosa. Si él había tomado sus decisiones, yo también podía tomar las mías. Esa noche, cuando volvió, se comportó como si nada hubiera pasado. Me saludó con un beso en la frente, preguntó cómo estaba nuestra hija y se sentó a cenar. Yo lo observé con atención, notando cada gesto, cada palabra. Me di cuenta de que, aunque me dolía profundamente, ya no era la misma mujer que esa mañana. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. En los días siguientes, comencé a planear con calma. No se trataba solo de descubrirlo, sino de decidir qué hacer con esa verdad. Tenía que pensar en mi hija, en nuestra vida, en cómo manejar la situación sin que el dolor me nublara el juicio. Y, sobre todo, tenía que prepararme para enfrentar a un hombre que creía que podía ocultarme un secreto tan grande, sin imaginar que yo ya lo sabía todo. Pasaron los días y yo seguía guardando silencio. Era como vivir con un extraño. Cada vez que lo veía sonreír mientras revisaba su teléfono, cada vez que llegaba tarde diciendo que hubo un problema en la oficina, yo asentía, fingiendo que le creía. Por dentro, sin embargo, mi mente trabajaba sin descanso. No quería una confrontación impulsiva que terminara en gritos, lágrimas y promesas vacías. No quería darle el control de la situación. Si él había tomado la decisión de mentirme, yo iba a tomar la mía. Descubrir todo lo que necesitaba saber y luego actuar con la frialdad que él no esperaba. Una tarde, mientras él estaba en el trabajo, decidí revisar las facturas de la tarjeta de crédito. No era algo que soliera hacer, pero me pareció una buena forma de encontrar pistas. Allí estaban, gastos en restaurantes que no conocía, compras de regalos en tiendas que jamás me había mencionado, pagos en hoteles que supuestamente quedaban de camino al trabajo. Todo estaba ahí, como si la verdad hubiera decidido mostrarse en números impresos. Sentí una mezcla de dolor y una extraña calma. Ya no era una sospecha, era un hecho. Esa noche, me senté frente a mi escritorio y empecé a escribir. No era una carta para él, ni un diario. Era una lista de todo lo que sabía, con fechas, horas, pruebas y detalles. Sabía que algún día esa lista sería mi escudo y mi espada. No planeaba arruinarle la vida con un arranque de rabia. Quería que entendiera que no me subestimara. Él había pensado que yo era débil, pero estaba a punto de descubrir que no. Un viernes, le dije que iba a pasar el fin de semana en casa de mi hermana para despejarme. En realidad, era una excusa para seguirlo sin que sospechara. Esa noche, después de que él salió, tomé mi coche y lo seguí a distancia. Lo vi conducir hasta un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Aparcó y, como ya temía, la misma mujer de la vez anterior apareció. Esta vez se sentaron en una mesa cerca de la ventana, riendo, inclinándose el uno hacia el otro como si el resto del mundo no existiera. Vi cómo él le entregaba una caja pequeña envuelta en papel dorado.
Ella la abrió, y su rostro se iluminó al ver lo que había dentro, un collar. Sentí un nudo en la garganta. No era solo que me estuviera engañando, era la ternura que le ofrecía a otra persona mientras a mí me trataba con indiferencia. Me marchait honte de que ça l'iront. No quería correr el riesgo de que me viera. Conduje hasta un mirador cercano y me quedé allí un rato, observando las luces de la ciudad. Me sentía traicionada, pero también cada vez más decidida. No era solo cuestión de mi corazón, era cuestión de respeto hacia mí misma. No podía permitir que él creyera que podía seguir así sin consecuencias. El siguiente paso fue buscar a alguien que pudiera ayudarme a obtener más información. Contacté con un viejo amigo de la universidad, Javier, que trabajaba como fotógrafo independiente. Le expliqué, sin entrar en todos los detalles, que necesitaba pruebas claras de que mi marido me estaba engañando. Javier aceptó ayudarme. No me juzgó, simplemente me escuchó y me dijo, si quieres pruebas, las tendrás. Durante las 2 semanas siguientes, Javier siguió a Andrés en varias ocasiones. Me enviaba fotos de él y esa mujer entrando y saliendo de restaurantes, paseando por un parque, incluso comprando en un centro comercial. No había nada abiertamente escandaloso en las imágenes, pero la cercanía entre ellos era innegable. Tenía todo lo que necesitaba. Con las pruebas en mi poder, empecé a pensar en cómo quería que todo esto terminara. No quería solo gritarle y echarlo de casa, quería que entendiera lo que había perdido. Quería que el golpe emocional fuera tan fuerte que nunca olvidara que me había subestimado. Pero también tenía que cuidar a mi hija. Ella era lo más importante, y no podía arrastrarla a una guerra abierta sin protegerla primero. Comencé a cambiar mi actitud. En lugar de confrontarlo, empecé a ser más distante. Ya no le preguntaba a qué hora volvería, ni le preparaba sus cenas favoritas. Empecé a salir más, a visitar a amigas, a apuntarme a actividades que siempre había pospuesto. Él notó el cambio y, aunque al principio no dijo nada, después empezó a hacer preguntas. ¿Y tú dónde estabas anoche? ¿Por qué llegaste tan tarde? Yo respondía con la misma vaguedad que él me había dado durante meses. Verlo incómodo, tratando de entender qué estaba pasando, me daba una extraña sensación de justicia. Un sábado por la mañana, mientras tomábamos café, me dijo, «Te noto rara últimamente. ¿Pasa algo?» Lo miré a los ojos y le sonreí con calma. «Nada que te deba preocupar», respondí. Esa frase lo desconcertó, y yo lo sabía. Era mi forma de darle un anticipo de lo que estaba por venir. Mientras tanto, fui organizando mi futuro. Abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre y comencé a transferir parte de mis ahorros. Revisé papeles importantes y los guardé en un lugar seguro. Si llegaba el momento de separarnos, quería estar lista para hacerlo sin quedar desprotegida. No quería depender de él para nada. Una tarde, Javier me llamó para decirme que tenía algo más. Me envió una serie de fotos tomadas el fin de semana anterior. Andrés y esa mujer en la playa, caminando de la mano. No era una simple salida al trabajo, habían viajado juntos. Eso era la confirmación definitiva de que su engaño no era algo pasajero, sino una relación que él había elegido mantener a espaldas de su familia. Esa noche, mientras lo observaba cenar frente a mí, supe que la cuenta regresiva había comenzado. No iba a esperar mucho más. Pero tampoco pensaba precipitarme. Quería que el momento de revelarle que lo sabía todo fuera perfectamente calculado. Quería que sintiera cómo se derrumbaba su mundo, del mismo modo que él había derrumbado el mío. Me quedaban pocas piezas por colocar en este plan silencioso. Lo miraba y pensaba, no tienes idea de lo que se viene. Y aunque por fuera yo mantenía la calma, por dentro estaba lista para ejecutar el golpe que cambiaría nuestras vidas para siempre. Había llegado el momento. Las pruebas estaban reunidas, mi plan estaba diseñado y mi corazón, aunque todavía dolido, ya no estaba paralizado por el miedo o la tristeza. Lo que sentía ahora era determinación. Me había pasado meses guardando silencio, observando y preparando cada movimiento, y por fin era hora de mostrarle a Andrés que yo no era esa mujer ingenua que él pensaba que podía manipular. El detonante final llegó de forma inesperada. Una mañana, mientras él se duchaba, su teléfono volvió a iluminarse sobre la mesita de noche.
Esta vez no fue un simple mensaje, fue una foto. Ella, sonriendo en una cafetería, con la frase, «Ojalá estuvieras aquí, amor». Ni siquiera se molestaba en ocultar el tono de sus palabras. Fue en ese instante que supe que no podía esperar más. Había cruzado todas las líneas. No quise un enfrentamiento impulsivo. Decidí que todo debía ocurrir en el contexto que yo controlara. Así que fingí que todo seguía igual. Durante los días siguientes me mostré tranquila, incluso amable, para que él bajara la guardia. Al mismo tiempo, contacté con 2 personas clave. Javier, mi amigo fotógrafo, y mi hermana Laura, que siempre había sido mi apoyo incondicional. Les expliqué que necesitaba su ayuda para algo muy concreto. El plan era simple en apariencia, pero requería precisión. Lo invitaría a una cena de reconciliación en casa, una noche cualquiera. Le diría que quería que habláramos de nuestra relación, que tal vez podríamos recuperar lo que habíamos perdido. Sabía que aceptaría, porque para él sería una oportunidad de mantener las apariencias. Lo que él no sabía era que durante esa cena yo pondría todas las cartas sobre la mesa. La noche llegó. Preparé la casa como si se tratara de una ocasión especial. Velas, música suave, su plato favorito. Me vestí con un vestido que hacía tiempo no usaba, no para conquistarlo, sino para recordarme a mí misma que todavía podía sentirme fuerte y segura. Cuando llegó, parecía sorprendido. Me besó la mejilla, quizás pensando que este era un paso hacia su victoria sobre mi silencio. Durante la cena, conversamos de cosas triviales. Él se mostraba relajado, creyendo que todo estaba volviendo a la normalidad. Esperé hasta que terminamos el postre. Entonces, me incliné hacia él y, con una voz tranquila pero firme, le dije, «Andrés, necesito mostrarte algo». Fui hasta la sala y traje una carpeta. La abrí sobre la mesa y comencé a sacar una por una las fotos que Javier había tomado. Él y esa mujer en el café, en el parque, en el centro comercial, en la playa. No dije nada mientras él las miraba. Su rostro cambió lentamente, pasando de la confusión a la incomodidad, y luego al pánico. «¿Qué es esto?», balbuceó, como si no pudiera creer lo que veía. «Es la verdad», respondí. «Y no solo está en imágenes. Tengo mensajes, facturas, pagos en hoteles. Sé dónde estuviste, con quién, y desde cuándo». Él intentó hablar, inventar alguna explicación absurda, pero lo interrumpí. «No quiero excusas, Andrés. No vine aquí a escucharte mentir otra vez. Vine a decirte que se acabó». El silencio que siguió fue pesado. Lo dejé allí, sentado frente a las pruebas de su traición, mientras yo iba a la habitación y regresaba con una maleta que había preparado con anticipación. Dentro había parte de sus cosas, lo suficiente para que entendiera que debía irse esa misma noche. «Te vas a ir», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Y no vas a discutir. Ya he hablado con un abogado. La separación será limpia, pero no pienses que voy a permitir que esto se oculte bajo la alfombra. Nuestra hija merece saber que su madre no se quedó callada ante una mentira». Andrés intentó ponerse de pie, furioso, pero mi hermana Laura entró en ese momento. Habíamos coordinado que ella estuviera presente, para que él no intentara manipularme ni intimidarme. Al verla, su expresión cambió. Sabía que no estaba solo frente a mí, sino frente a alguien más que lo confrontaría si era necesario. «Te recomiendo que lo aceptes», dijo Laura con calma. «No hay vuelta atrás». Finalmente, tomó la maleta y se fue. La puerta se cerró detrás de él y, por primera vez en meses, sentí un alivio profundo. No era felicidad, no todavía. Era la paz de haber recuperado el control de mi vida. Durante las semanas siguientes, me concentré en mi hija y en reconstruirme. La separación avanzó sin mayores problemas, gracias a que había reunido toda la documentación necesaria. Andrés intentó contactarme varias veces, con mensajes que iban desde disculpas hasta intentos de culparme, pero no respondí. Había aprendido que el silencio, en ocasiones, es la respuesta más poderosa. No busqué venganza pública ni escándalos, pero tampoco oculté la verdad a las personas que debían saberla. En el círculo de amigos y familiares, él tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. Perdió más de lo que creía,
no solo a su esposa y a su hija en el día a día, sino también la imagen de hombre perfecto que tanto había cultivado. Lo irónico es que, meses después, supe por conocidos que aquella relación con la otra mujer no duró mucho. Tal vez pensó que podía construir algo sólido sobre la base de una mentira, pero la mentira terminó por alcanzarlo. Yo, en cambio, había encontrado una nueva versión de mí misma, más fuerte, más segura y consciente de mi valor. Hoy, cuando recuerdo todo lo que ocurrió, no siento la rabia de antes. Siento gratitud por haber encontrado el coraje para actuar y no quedarme atrapada en un matrimonio que ya no existía. Aprendí que a veces el mayor acto de amor propio es cerrar una puerta y caminar hacia adelante, aunque duela. Porque el dolor pasa, pero la dignidad y la paz que uno recupera se quedan para siempre.